Ser Deportivos. Radio Valencia informa en equipo. El deporte valenciano contado sin ataduras. Dirige Pedro Morata. Buenas tardes, señores. Son las 3:06. Escuchan Ser Deportivos en Radio Valencia, Cadena Ser. Lo que van a escuchar ahora es el presidente del Valencia, aunque en ese momento yo creo que ejercía más como representante de Peter Lim. Lo que van a escuchar es el día que el Valencia juega con el Atlético de Madrid, partido de vuelta de la Copa del Rey, Estadio Vicente Calderón. Minutos antes de comenzar el partido, Amadeo Salvo, en el micrófono de Canal Plus, dice sobre Peter Lim, era el día antes, día 14 de enero, era el día antes que acababa el plazo para presentar las ofertas con los 14 puntos que había solicitado el banco para optar a ser tenido en cuenta como una oferta para la compra de los créditos o del Valencia Club de Fútbol. Lo que van a escuchar es Amadeo Salvo el día 14 de enero, unas horas antes de que al día siguiente a las 2 de la tarde acabara el plazo para presentar las ofertas. Lo que van a escuchar, lo escuchan en el momento en el que Peter Lim, el día anterior, había estado en la gala FIFA del Balón de Oro, había estado con Jorge Méndez y en un corrillo de periodistas había dicho que tenía preparados 50 millones como mínimo para gastarse en fichajes antes del final del mercado de invierno. Una persona que iba detrás de él, que no se supo identificar, dijo que eso era poco, que en el mercado de verano gastarían como mínimo 100. Al día siguiente, aprovechando el partido Atlético de Madrid-Valencia, Peter Lim fue al palco del Vicente Calderón. El día anterior por la noche, el Atlético de Madrid no tenía constancia ni petición oficial de Peter Lim ni de nadie del equipo de Peter Lim ni de Jorge Méndez como que iba a asistir Peter Lim al estadio. Al día siguiente por la mañana, el día del partido, el Valencia Club de Fútbol acreditó en el palco como personal del club, como si fuera un consejero. Amadeo Salvo acreditó a Peter Lim en el palco y rogó una ubicación preferente para él. Tal es así que Peter Lim se sentó justo detrás de Amadeo Salvo y al lado de Jorge Méndez. Cuando terminó el partido, Diego López, Chimo Mano, que estaban allí, Diego se bajó para intentar hablar con Peter Lim, que había metido su coche en el parking privado al que solo tiene acceso la directiva del equipo contrario, los consejeros. Había metido el coche en el palco privado reservado a los miembros del Consejo de Administración del equipo local y del visitante. Iba fuertemente escoltado. Se le preguntó si había presentado la oferta por el Valencia y su respuesta fue mañana. Nunca supe yo muy bien si mañana significaba que la presentaré mañana o si mañana hablaremos, o mañana acababa el plazo. Nunca sé muy bien ese mañana, tomorrow, no sé muy bien qué es lo que significaba, porque nunca hemos podido hablar con Peter Lim, a pesar de que lo hemos intentado y lo intentaremos. Y en ese contexto, en el que ya al día siguiente, a las 2 de la tarde, se acababa el plazo para presentar las ofertas, pues sobre las 9 de la noche, Amadeo Salvo hizo estas manifestaciones que ustedes van a escuchar, que están ligadas a estas otras manifestaciones que hizo el presidente del Valencia, glosando sobre la maravilla que era la oferta de Peter Lim, según los datos que Amadeo Salvo, lógicamente, debería de tener.
Escuchen al presidente Amadeo Salvo. La información que tenemos más o menos es la misma que tenéis vosotros, ¿no? Mañana se cierra un plazo para recibir propuestas. A fecha de esta tarde, la única propuesta que se ha recibido de forma oficial, que ya se hizo de forma verbal, de forma por escrito y reiterada, es la del señor Lim. Es una oferta extraordinaria para Valencia Club de Fútbol y creo que para todas las partes, para Bankia, para Valencia, para la Fundación y también para la Generalitat Valenciana. La oferta de Peter Lim, os lo digo ya, conociendo el mercado, conociendo las ofertas que hay, conociendo lo que se han comprado otros clubes, es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. No va a haber otra igual. Pero nunca se sabe. Hay que esperar. Pues eso hemos hecho, esperar. Y siempre el tiempo suele poner las piezas en su sitio. Amadeo Salvo, ese día, volvió a mentir. O le engañaron a él. Volvió a mentir o le engañaron a él. O le gustaba creerse la mentira. Una de las tres. No puedo saber la que es la verdad porque se lo preguntaría de buena gana, pero es que lo que me respondiera me daría igual porque no me lo creería. A la cadena SER, a Radio Valencia, llegan cada día un montón de informaciones que tienen distintos niveles de fiabilidad. Normalmente, si no supera el 9, no suele la cadena SER abocar la información. Les puedo decir, por ejemplo, que nosotros estamos ahora mismo muy cerca, creemos, no es seguro, pero creemos estar muy cerca de quién es o va a ser el próximo propietario del Valencia Club de Fútbol. Hace ya 36 horas que estamos cerca. Pero la credibilidad de la SER siempre es un bien a salvaguardar y no nos gustaría fallar. No nos gustaría fallar, no nos gustaría fallar y no nos gustaría fallarnos. Por eso, cuando el oso está cazado, es cuando vendemos la piel. Ustedes recordarán que de vez en cuando nosotros deslizamos cosas que decimos como intuimos, creemos, porque no queremos asegurar. Cuando aseguramos, aseguramos. Ustedes recordarán que nosotros les hemos dicho aquí muchas veces, la única confirmación oficial que hay de que Peter Lim haya presentado una oferta es lo que ha dicho Amadeo Salvo. Recordarán que nosotros hemos contado aquí hace tiempo con un ejemplo de estos que nos gusta hacer, gráfico de andar por casa, el ejemplo del coche que yo le compraba a Chimo, donde yo me sentaba con Chimo para comprarle su coche, después de haberlo visto en la página web, sin entrar en más detalles, y yo le ponía un papel delante a Chimo y le hacía unos números. Mira, te pagaré 20.000 euros por el coche, 5.000 al contado, 5.000 en un pagaré a 6 meses y los otros 10.000 pues te los pagaré de X manera. Claro, Chimo se va con el papel a casa, pero eso no es comprar el coche, o sea, ni presentar una oferta. Presentar una oferta de, oye, Chimo, venga, vamos a sentarnos. Mira, los 5.000 euros aquí los tengo. Los 5.000 del pagaré, mira, aquí los tienes y además el pagaré está avalado por el banco. Toma, te lo doy para que vayas y lo compruebes con tu entidad bancaria. Y los otros 10.000 aplazados te los voy a pagar de esta otra manera. Aquí tienes el certificado del banco, acércate porque es dinero. Y entonces Chimo me dirá, bueno, pero es que en los 10.000 aplazados yo los necesito ya, entonces voy a tener que pedir que me los adelanten, voy a tener unos intereses, me los tienes que pagar tú. Esto es cuando ya se cierra una cosa. Y recordarán que les dijimos que Peter Lim lo que había presentado hasta el momento al banco era unas indicaciones por escrito, que no es una oferta por escrito. Ayer pudimos confirmar que el mismo día que el presidente del Valencia y el presidente de la Fundación ocultaron a la Junta de Accionistas que por la mañana del mismo día de la Junta habían estado en Bankia presentándole a Peter Lim a Bankia aquí en la calle Pintor Sorolla para venderle el Valencia a Peter Lim, les contamos ayer que el mismo día que el presidente por la tarde hacía una interpretación teatral de Oscar
y una interpretación de silencio de Óscar también, de Aurelio Martínez, ellos dos por la mañana le ocultaron a la Asamblea, le ocultaron a la Junta de Accionistas que por la mañana habían estado con Peter Lim en Bankia vendiendo el Valencia y por la tarde hacían un discurso antiventa y antibankia. Le mintieron a la Junta de Accionistas. Miren, el presidente del Fútbol Club Barcelona no es que, vamos, no es que haya mentido, es que hay un socio que le pide una información sobre el fichaje de Neymar. El Barcelona da una determinada información incompleta y por eso es posible que el presidente del Barcelona termine procesado. Y le están pidiendo, lógicamente, la dimisión. Aquí se está hablando no de la compra de un futbolista, de la compra de la venta del club. Y el presidente del Valencia, el que ejerce el cargo de presidente del Valencia porque tuvo la suerte de que se lo regalaron a dedo, mintió a la Junta de Accionistas. Y hoy, con estos indicios que nosotros teníamos de Peter Lim, no habiendo nunca querido asegurar hasta que tuviéramos el oso en la mano, hoy les podemos decir otra cosa más. Ayer les pudimos decir, Aurelio y Amadeo mintieron, ocultaron. Por la tarde hicieron un discurso antiventa del club y antibankia cuando por la mañana habían estado presentándole a un comprador para el club. Eso sí es deslealtad. Eso sí es traición. Eso sí. Y ahora les voy a dar otro dato más. Peter Lim nunca fue al día siguiente a Bankia. Ni nadie de su equipo. Ni a KPMG. Ni a GMPK. ¿Saben dónde fueron? A cenar a Ten con Ten. Ahí fueron. Y al día siguiente, Jorge Méndez se fue a Oporto a hacer una operación de futbolistas. Y Peter Lim, ya no sé si se quedó visitando el Museo Thyssen, no lo sé. Pero lo que sí que les puedo decir es que al día siguiente nunca nadie fue a Bankia ni a KPMG. Lo que hoy les puedo decir es que el Bankia, no ha descartado a Peter Lim. Hoy lo podemos asegurar. Hoy la cadena SER puede asegurar que Peter Lim no se presentó finalmente a la oferta de compra del Valencia. O engañó al presidente Amadeo Salvo, que yo creo que si lo engañó, lo que tiene que hacer Amadeo Salvo en una cosa de esta trascendencia es haberse asegurado bien de la documentación, porque cuando tú das la cara por alguien, tú te tienes que asegurar que no es un bacalao. Porque el señor Lim no es un bacalao financiera y económicamente. El señor Lim no es Alvarado ni Dalpor. El señor Lim tiene un patrimonio acreditado. No es un bacalao. Ahora, lo que te tienes que asegurar es que ha presentado la documentación y que tú que estás dando la cara por él, asegúrate que ha presentado una oferta seria. Si das la cara por él, porque si no, es como cuando das la cara por un amigo para que le den un trabajo y luego el amigo llega tarde, casi todos los días. Entonces te caga la cara. Peter Lim no ha presentado ninguna oferta por la compra del Valencia. Hoy sí me mojo, porque hoy lo sé seguro. Y hoy sé seguro lo que Peter Lim ha presentado, que es el papel de Chimo. Y a hoy sé lo que pone el papel. Y el papel pone lo siguiente. Después de la publicidad. Compra, viste, canta, ellos, ellas, copas, modas, sillas, muebles, pantalones y faldas, hamburguesas y chaquetas y balones. Este mes más rebajas que nunca. ¿Qué quieres? El Osito Ciudad Comercial, todo y más.
El plan PIBE se ha acabado, pero continúa en Ford. Hombre, dicho así suena muy soso, ¿verdad? Pero si te lo dice un alemán, seguro que te suena más contundente. El plan PIBE continúa en Ford y ahora llévate un Ford C-Max con motor EcoBoost. Lo mejor de un diésel, pero a precio de gasolina por solo 14.490 euros. ¡Ya, gut! ¿Ves? Y ahora a mí solo me queda decir Red Ford de concesionarios. Nuevo SEAT León, ahora con aún más tecnología para disfrutar. Llévatelo con una PlayStation 4 y 4.000 euros en equipamiento de regalo que incluyen SEAT Media System táctil, volante multifunción, climatizador bizona y mucho más. Nuevo SEAT León por solo 13.900 euros. Ven a verlo a SEAT Levante Motor, Avenida del Cid 152. En SEAT Levante Motor, si quieres algo más, lo tienes. En Peugeot Autodisa hemos declarado la guerra a los precios. Si quieres un Peugeot a precios Terminator... Tengo datos precisos. Ven a Peugeot Autodisa, al final de la calle Alboraya. L'Ajuntament de Silla vos convida a la quincena Fira de Sant Sebastià de Silla. Vine el cap de setmana del 24 al 26 de gener a gaudir del nostre aparador comercial. Fires medievals, zona de tapes i activitats lúdiques. Del 24 al 26 de gener, Fira de Sant Sebastià de Silla. Ajuntament de Silla, municipi turístic de la Comunitat Valenciana. Ser Deportivos. Pedro Morata. Las 3:22. Las indicaciones por escrito que el día 10 de diciembre, por la mañana, en la calle Pintor Sorolla, sede de Bankia, en presencia de Juan Carlos Estepa, Aurelio Martínez, Amadeo Salvo y Peter Lim, las indicaciones que dio Peter Lim por escrito, en un papel, fueron las siguientes. Pagaría 200 millones de euros por las acciones de la Fundación y por el crédito del Valencia. Es decir, 90 millones por las acciones, no por el crédito. Eso, si no era consensuado con la Fundación, no se podía hacer. Y de los 230 millones que el Valencia le debe al banco, Peter Lim pagaba 110. Ni los 90 ni los 110 los garantizaba al contado. Pedía un aplazamiento a varios años para pagarlos en plazos. Ni los 90 ni los 110. En el papel de las indicaciones no había ninguna referencia a acabar el estadio y en el papel de las indicaciones no había ninguna referencia a inversión en proyecto deportivo. Esto es lo único que tiene Bankia de Peter Lim, más allá de las declaraciones que el señor Lim, que ni son declaraciones, es un comentario con periodistas, hizo en Zúrich en la gala del Balón de Oro. Y esto es lo que hay. Por eso no se ha descartado a Peter Lim. Es que Peter Lim no ha llegado a presentar la oferta con 14 puntos como las otras ofertas que ya se han presentado y que han pasado a la siguiente fase. Los 14 puntos se los puedo decir, porque claro, esto no es una cosa cualquiera. El banco hizo, digamos, las bases de un concurso, como cuando una empresa pública concursa para adjudicarse la construcción de una autopista. Y el Estado dice, tiene usted que presentarme ofertas para una licitación de 30 kilómetros de autopista. Cantidad mínima, tanto. El alquitrán tiene que ser de tal forma, de tal indicación. Las rayas blancas, la pintura tiene que ser no sé cuántas. Tiene que llevar los bordillos de esta manera. Tiene que estar acabada antes de esta fecha. Tiene usted que presentarme el certificado AENOR como que usted es una empresa competente para hacer autopistas. Bla, bla, bla. Y entonces tú presentas
toda esa documentación y entras a que te den la adjudicación o no. Los 14 puntos no son cualquier cosa. Los 14 puntos que había que cumplir eran estos. Declaración de que se está interesado en la adquisición de los créditos y o en la sustitución de la posición de acreedor del banco. 2. Confirmación que la persona que negocia actúa como director o dueño de la cuenta desde la que debe mostrar la solvencia económica para realizar la operación, que no es un agente y que no es un intermediario. 3. Aquella entidad que se muestre interesada en adquirir los créditos debe dar una descripción de la misma, adjuntando con detalles sobre su estructura de accionistas directos, indirectos y de control, su experiencia en el sector y su experiencia previa en procesos similares. En el caso de que fueran varios los inversores que estén involucrados dentro de un consorcio, deberán identificarse cada uno de los inversores, incluyendo el montante de la contribución de cada miembro del consorcio a la cantidad total incluida en la oferta. 4. Indicación del precio total en euros que el inversor estaría dispuesto a pagar por cada una de las posiciones de los acreedores con los préstamos o el volumen de la deuda que estarían dispuestos a asumir en relación con cada uno de los dos créditos. 219,90. 5. Expresar el potencial interés en la adquisición de las acciones de la Fundación Valencia Club de Fútbol. 6. Describir los métodos utilizados a efectos de evaluar el valor de los créditos, así como la descripción de los valores y parámetros utilizados para determinar el valor de la oferta presentada. 7. Describir la estrategia prevista para la adquisición de los préstamos. 8. Demostración de la solvencia económica para llevar a cabo la operación. Exigir información detallada sobre el origen previsto de la financiación para realizar la transacción y sobre el inversor. Cuando los fondos sean proporcionados por un banco o por terceras partes, se exige que se proporcione una suficiente garantía de la disponibilidad de esos fondos. Comprobarán que esto no es comprar un chupachú. 9. En el caso de tratarse de una empresa, entidad, fondo de inversión con diferentes socios o accionistas, deben presentar una descripción de las aprobaciones y o consentimientos apropiados que hayan obtenido para la presentación de su oferta. 10. Los posibles compradores deben presentar un listado de detalles de la información y documentación adicional y otras acciones con las que hayan completado su análisis antes de presentar su oferta final, además del periodo necesario que necesitarían para completar el proceso. 11. Deben detallar una explicación de lo que motiva su interés en adquirir los créditos, una descripción detallada de la estrategia prevista para el club, el plan de negocio que está previsto para ser ejecutado después de la finalización del proceso, sus intenciones con lo que respecta a la finalización del estadio y cualesquiera otros planes relevantes a considerar en relación con los activos y la gestión de bienes del club. 12. Identificación y datos de contacto de la persona que actuará como punto de contacto principal en el interesado y los nombres de los asesores externos que se utilizan o se espera que sean utilizados en las próximas etapas del proceso. 13. Confirmación de que la información proporcionada en relación con la oferta presentada es completa, veraz y exacta y que se notificará a KPMG cualquier cambio relevante de esa información inmediatamente. 14. Además, cualquier otra información que los interesados consideren pertinente y se le tendrían que dirigir al acreedor Bankia y a KPMG para que su oferta sea estudiada adecuadamente. Todas las ofertas que lleguen a KPMG antes del 15 de enero a las 14 horas, siempre y cuando se ajusten a estos parámetros, serán estudiadas por nuestra entidad bancaria y la consultora. Una vez estudiadas, pueden solicitar aclaraciones o información adicional y solo se pondrán en contacto de nuevo con los que acceden a la fase segunda. Esto, que es serio, esto que significa que tú no vas a comprar una cosa, no vas a comprarte unos zapatos de 300 euros, ni de 30, vas a comprar una cosa de 315 y tienes que enseñar la cara, la pata. Lo que Peter Lim hizo a esos 14 puntos
es el día 10 de diciembre, en la Junta General de Accionistas, el mismo día por la mañana, entregó unas indicaciones por escrito al banco donde decía, te doy 200, 90 por las acciones y no por el crédito, 110, una rebaja de casi el 50% de quita del crédito de 230. Y además te lo tengo que pagar en varios años, aplazado. Y no ponía nada del estadio y no ponía nada del proyecto deportivo. Es decir, bueno, y por supuesto no había ninguna solvencia para nada, porque si el señor Lin hubiese querido, esto lo hubiese completado todo. Porque lo difícil aquí es alguien que quiera gastarse 200 millones, que a mí me parece ya la leche y la hostia. Me parece un señor que haga una oferta de 200 millones, bueno, que ponga en un papel que está dispuesto a pagar 200 millones a plazos. A mí ya me parece la leche. O sea, lo difícil es eso. Y lo difícil es tenerlos. Pero si tú de verdad quieres hacer esa oferta, tienes que cumplir estos pasos para demostrar tu solvencia. Porque aquí, afortunadamente, ya no vale el chau chau. Aquí ya no vale hacer una declaración en un pasillo, filtrarle a un periodista que voy a fichar a Falcao. O sea, mamonadas no valen. Aquí ha llegado el momento de la pasta. Ya no valen las mamonadas. Ya vale que hay que ir a demostrar que no eres un mangarrufo. Afortunadamente esta vez ya no es por aclamación populista, no popular. Afortunadamente esto ya no es por publicidad o por simpatía. Afortunadamente el próximo dueño del Valencia, en defensa del Valencia, porque ustedes imagínense que aquí venga un dueño que no tuviera que ganarse al banco para quedarse el club, sino que fuese por aclamación popular. Se presentaría Paco Roche y volvería a ganar. Y pobre Valencia, entonces. Pero afortunadamente, esta vez, para el Valencia, afortunadamente, el tío o la empresa que vaya tiene que soltar una fotracá de pasta. Tiene que demostrar que la tiene que avalarla, y quien suelte una fotracá de pasta seguro que va a venir a hacer negocio con el Valencia, pero se está jugando sus quicos, y muchos quicos. Y eso no es lo mismo que estar en un pasillo y decir, me voy a gastar 50 millones en fichajes, como mínimo antes de enero, y entonces sale el notas de detrás y dice, no, 50 son pocos, 100 nos gastaremos por lo menos en verano. Y entonces toda la gente... No, esta vez no es así. Esta vez es, notas, los 50, ¿dónde están? Los 200, ¿dónde están? La oferta, la solvencia, los avales, ¿dónde están? Esta vez no vale salir a la calle y agitar la bandera, envolverte en ella cuando has engañado a los accionistas y has engañado a todo el mundo, y lo único que has hecho durante todo el tiempo es buscar la manera de seguir 5 minutos más en el sillón, como sea, a costa de lo que sea, aunque sea vendiendo el Valencia, que uno iba a dimitir, a Aurelio y Amadeo, en el momento que el banco decidiera venderlo. Que el banco decide venderlo porque nadie le paga, no por capricho. Y el banco solo tiene 315 millones de euros. Y lamentablemente, aunque el discurso este es muy poco popular, pero lamento otra vez ser la cara de la realidad. Este discurso es muy poco popular. Pero es que el valencianismo ha perdido el derecho a elegir. Todos, incluidas la prensa, que también tenemos responsabilidad, por los momentos en los que las personas que tenemos o tienen determinada capacidad de influencia en la opinión hayan apostado a favor o en contra de lo que se percibía a nivel editorial. Como en todos los periódicos, los directores de los periódicos tienen sensaciones sobre si el presidente del gobierno lo hace bien o mal, y tienen sus editoriales, porque las personas... La gente lee los periódicos porque quiere saber qué opina fulano o qué opina mengano, o las radios. Todos tenemos responsabilidad, pero el valencianismo perdió derecho. Ahora mucha gente dice, no, es que el Valencia debería de tener el derecho a elegir. Es que usted lo perdió, y le voy a decir por qué lo perdió, aunque le joda. Sé que le jode lo que estoy diciendo. Sé que le pegará un viaje al transistor y lo explotará. Lo sé. Pero es que es la verdad. Miren. El Valencia
le recalificaron los políticos a Juan Soler para limpiarse a Paco Roig hasta los maceteros. Le recalificaron forzando la máquina el solar de Mestalla. Recalificaron el solar de Mestalla cuando hay una sentencia del Tribunal Supremo que hay que derribar las gradas de Mestalla porque es ilegal. Y el gobierno valenciano recalificó ese solar, que hay que tirar las gradas. Lo recalificó, forzando la ley para ayudar al Valencia. Recalificaron Porchinos, la ciudad deportiva en Ribarroja. Se creó una empresa paralela a nombre del Litoral del Este. Era Juan Soler comprando terrenos de pobres agricultores que solo podían plantar naranjos y se compraban en silencio sin decir que eso era una operación ya arbitrada por detrás en silencio para que cuando estuvieran todos los terrenos comprados, el gobierno valenciano, en connivencia con quien los compraba, se iban a recalificar. Y el señor del naranjo no sabía que vendía su terreno a precio de naranjos y que luego allí se iban a poder construir chalés de lujo. Eso lo hizo el gobierno valenciano, en connivencia con el nuevo propietario del club a quien colocó el gobierno valenciano, para proporcionarle al Valencia un beneficio de 84 millones de euros que ya se gastó Juan Soler en Zigic, Fernández, Miguel Ángel Ruiz y el Susus Cordan. Se recalifica la ciudad deportiva de Paterna, se recalifica el solar del nuevo Mestalla, se le dan al Valencia un montón de herramientas de recalificaciones para que sea rico. Y el dueño de aquel momento, Juan Soler, entre la aclamación popular y la incomprensión de los que a los 9 meses decíamos, este tío se está fumando toda la pasta que hay que cobrar. Y el Valencia empezó a gastarse el dinero de cuando vendiera la herencia. Y pidió un crédito primero de 120 al banco. Y después los dice, no, seguimos pa' bingo, dámelo de 200. Y pidió un crédito a Bancaja de 200, que se dio porque en aquel momento la autoridad en el banco era política. Francisco Camps, José Luis Olivas. Y se dio 200 millones con el aval del suelo recalificado de Mestalla. Y esos 200 millones y los 84 del tema de Porchinos, que eso, corramos un estúpido velo, porque como eso era en aras de ayudar al Valencia, nadie se fue al juzgado. Pero cualquier agricultor que en aquel momento se hubiera ido al juzgado a decir, oiga, es que a mí me vinieron aquí, me compraron un terreno, yo lo vendí legalmente, fue correcto, pero aquí había una operación por detrás que se sabía desde el principio que luego se iba a recalificar. Porque hasta el merluzo de Juan Soler en una rueda de prensa era tan corto que dijo, hemos pegado un pelotazo. O sea, es que encima dijo, sí, hemos sido nosotros. Y el Valencia se gastó, Juan Soler se gastó el dinero de cuando se tenía que vender el solar antes de tenerlo vendido. ¿Y qué ha ocurrido? Que se han gastado todo el dinero y ahora se debe el préstamo y ahora no se ha vendido el solar. Y el préstamo de 200 millones se tenía que haber devuelto en 2011, porque los fenómenos que había entonces en el Consejo, que eran especialistas en temas inmobiliarios, Juan Soler, Juan Armiñana, Vicente Soriano, que eran todos los fenómenos constructores de Valencia y especuladores y promotores, decían que no se podía vender el solar de Mestalla recalificado por 300 o 350, que 400 era poco. Y no lo vendieron. Y ahora, el que prestó el dinero en 2011, que ya no está, porque la bancaja politizada que había aquí donde se tomaban las decisiones políticas, ahora ya no es esa bancaja, ahora es una Bankia quebrada por motivos como este que hay en todas las cajas de España. La Bankia que ahora hay profesional dice, se acabó el chocolate, hay que pagar las deudas. Y desde el año 2011 el Valencia no ha podido devolver el crédito. ¿Y saben por qué eso pasó? Porque hubo 15.000 valencianistas que vendieron sus acciones, que son trozos del Valencia. Sí, ya sé yo que la gente lo vendió porque dijo, bueno, si yo no mando, total, no voy a mandar, pues por lo menos me aprovecho. Me costó 60 euros, pues le saco 600 y me quedo con una para tener el descuento del pase. ¿De acuerdo? Pero usted también empezó a vender el Valencia. Y ahora entonces no se puede decir, no, es que nosotros tenemos derecho a elegir quién será el próximo propietario del Valencia. Lo perdimos.
¿Por qué? Porque nos gastamos lo que no teníamos, nos lo gastamos el dinero por adelantado, luego no vendimos la herencia de la abuela y el banco llegó un momento que dijo, ya no te puedo dar más prórroga, te tengo que embargar. Y esto es lo que ha pasado. Por eso se llega a esta situación. Ni más ni menos. Ahora comprendo, porque yo no sé si estos datos que he dado de la oferta de Peter Lim, es que ahora, si nos ponemos ahora a escuchar cortes de Amadeo Salvo diciendo que Peter Lim era, perdón por la expresión, no lo voy a decir, ya lo saben, que era maravilloso, o Aurelio Martínez, ellos, ¿se acuerdan cuando yo decía, oye, pero si este tío es cojonudo, ¿por qué no le venden directamente el club? Que se lo vendan directamente. A Bankia eso le venía fatal, ¿eh? Si Peter Lim llega mañana por la mañana, si mañana no hace falta hacer el meeting, si es más fácil. Si Amadeo y Aurelio Martínez están convencidos que Peter Lim es de Camboya, es sencillo. Peter Lim, 90 millones, se cita a Bankia, se le liquida a Bankia y se venden las acciones. Y cuando el señor Lim es el dueño del club, se va cara a Bankia. Bankia, en marzo, dentro de 2 meses, termina el crédito de 230. La prórroga que me diste de 6 meses, porque hace 2 años y medio que tenía que haber devuelto el club el dinero. Bankia, no te voy a poder pagar los 230, porque es que no he vendido el solar. Y yo no los voy a poner, porque acabo de poner 90 para comprar el club. Y el banco se puede poner duro y decir, no, pero tú me los tienes que devolver. Es que yo quiero cobrar ya, pero es que yo no te puedo pagar ya, me tienes que dar más plazo. No te doy plazo. Bueno, pues si no me das plazo, ¿qué vas a hacer? No, pues que te voy a embargar, ya, pero es que lo que me vas a embargar es el solar de Mestalla. Ya, pero es que no te tengo más remedio que embargar el solar de Mestalla para sacarlo a la venta yo y cobrarme los 230. Y entonces yo soy el señor Lin y le diría al señor Bankia, pues si tiene huevo, hazlo. Tírali. Goiri, tírali. ¿Tienes huevos? Ven aquí. Y cuando vayamos a jugar contra el Español, que haya ahí un notario desahuciando a 45.000 en Mestalla, desahuciando, no permitiendo la entrada y echando al equipo fuera. Si tienes huevos, hazlo. Y entonces yo creo que Bankia se acojonaría. Y Bankia diría, bueno, venga, vamos a pensarlo bien. Y no tendría más remedio el banco a lo mejor que darle una refinanciación a un señor que ha demostrado solvencia, que ha pagado 90 millones, y el banco tendría que darle una refinanciación y decir, bueno, venga, devuélvemelo en 15 años o en 18 años, ahora dame aval, se negociaría en una posición de fuerza, no en una posición de debilidad. En mi opinión, yo soy de pueblo, yo más corto que las mangas de un chaleco. Pero yo creo que negociaría en posición de debilidad. Perdón, en posición de fortaleza. ¿Saben por qué en posición de fortaleza? Porque la fuerza que tiene el banco para ejecutarle al Valencia y cobrarle los 230 es embargar el campo del fútbol. Y no hay huevos a hacer eso. Eso no lo hace ni Obama. Aquí, un notario a desahuciar a 40.000 tíos enfervorizados en Mestalla. No hay huevos a hacer eso. Con lo cual el banco no tendrá más remedio que decir, vamos a... Esto si lo está escuchando el banco se cagará en la madre que me parió como 70 veces. A mí es que me da igual. Si es que yo no tengo compromisos con nadie. Es que a mí me da igual. Sin ataduras. Esto es lo que yo haría con toda mi cortedad de tontez que tengo, que a mí se me queda grande todas estas operaciones. Y el banco diría, pues madre mía, las acciones las ha comprado libremente, el tío es el dueño del club, me debe 230, pues me tengo que entender con él. Sin más cojones, me tengo que entender con él, porque si no me entiendo, si rompo la baraja, el aval que tengo para cobrarme es embargar el campo de fútbol. Mientras que puedo apretarle a la fundación le podía apretar, porque a la fundación yo le embargo las acciones y no pasa nada. Pero embargar el campo de fútbol, ¿pero estamos locos? Lo que no se entiende es cómo se hizo eso. Me lo han repetido todos mis amigos que tengo banqueros. Todos me han dicho, manual del banquero. Jamás se puede utilizar como hipoteca un colegio, un hospital, una iglesia o un campo de fútbol. Jamás en la vida. Porque son bienes raíces que nunca un banco puede embargar. Señores, el pescado está vendido. Bueno, yo no sé mañana, el acto de mañana yo no sé para qué es. Yo no lo sé para lo que es. Bueno, pues el presidente informará de lo que sepa informar. Pero es que ya veo que al presidente hasta le han engañado a lo mejor.
que no me vale a mí esa de... No, me han engañado. Cuidado que todavía no ha hablado... Lim no ha hablado todavía. A ver si hay ahí algunos pactos, o había algunos pactos entre Lim y Salvo, y Salvo cabrea a Lim, y Lim entonces habla. Cuidado, Cuidado con esto. Porque ahora les voy a decir otra que hemos dicho aquí muchas veces en la redacción. Si lo de Peter Lim se hubiera hecho, Peter Lim y Amadeo Salvo hubieran terminado en 3 meses destarifando. Porque Amadeo es gallo de corral. Es gallo. Él es el que lleva la cresta grande. Es gallo de corral. Y el otro es el que tiene la pasta. Y el gallo de corral, antes o después, hubiese dicho, oye, Lin, que tú estás aquí por mí. Y Lin hubiese terminado diciendo, pero tú, gallo, escúchame una cosa, pero si tú estás aquí porque quiero yo, que esto es mío, ¿de qué hablas? Y hubieran terminado destarifando. Como tengo totalmente interiorizado que Aurelio Martínez y Amadeo Salvo van a terminar mal. Yo voy a escuchar seguramente a Amadeo Salvo rajar de Aurelio Martínez. Estoy convencido. Como también sé que Aurelio Martínez, dentro de su total prudencia que tiene, pues hacía tiempo que no ve lo que está haciendo Amadeo Salvo. Ahora ha sido partícipe y vamos a ir poniendo las cosas en su sitio a cada uno. Pero que sepan, además hoy los compañeros de Diario Levante publican también que la oferta que presentó Peter Lim era un papel en un folio con, en fin, lo que estamos comentando. Y es rigurosamente cierto. Pero es que no llegó ni a presentar oferta. Es que eso no se puede considerar oferta. Es que eso fue un papelito el día 10 por la mañana. Pues papelito efectivamente que hicieron. El día 10 de diciembre aquí por la mañana. Y encima se lo ocultaron a la Junta General de Accionistas. Yo solo le digo a la gente, por favor, piensen un poco. ¿Cuándo han dicho una verdad? ¿Qué verdad han dicho? Que la oferta de Peter Lim era la única. Mentira. Hay más ofertas. Que la oferta de Peter... Sí, que no había oferta. Que el banco no puede vender el club. Hicieron 2 notas de prensa y el banco está vendiendo el club. Lo está vendiendo desde el viernes pasado en conjunto con la Generalitat, la Fundación y el Valencia, que estuvieron reunidos y acordaron seguir adelante con el proceso. Y estaba allí Amadeo Salvo. ¿Qué verdad han dicho? Es que me pongo a pensar y digo, ¿cuál es la verdad que han dicho en todo este proceso? Que ha dicho, mejor dicho, Amadeo Salvo y Aurelio Martínez. ¿Cuál es la verdad? Aurelio, yo no quiero conocer a los inversores, porque si no me encariño con uno más que con otro, tal, lo dice el día 19 de diciembre. Y resulta que el día 10 de diciembre está con Peter Lim en Bankia. Dios mío de mi vida. Es que ¿de quién nos fiamos? ¿De quién nos creemos? ¿Qué más da lo que diga mañana Amadeo Salvo en Mestalla? ¿Qué más da? Yo no lo creeré, es que es como si... Ayer le escuché a Montoro decir que no van a subir el IVA. Y digo, ya estoy jodido. Ya estoy jodido. ¿Habrá algo peor que eso? La sensación de decir, es que mis jefes, los que me gobiernan, es que lo que me digan yo no me lo creo. Porque Rajoy prometió que no iba a subir el IVA y lo subió. Y ahora se publica una información de que hay un estudio de los técnicos de Hacienda para subir el IVA, y entonces sale ayer el ministro Montoro, porque alguien filtra eso, supongo que será algún técnico de Hacienda que está hasta los huevos también ya, pero que le han encargado que haga un estudio para subir el IVA, porque claro, no me imagino yo a unos técnicos de Hacienda haciendo un estudio para subir el IVA porque por la mañana se levanté y no tenía otra cosa que hacer. Me imagino que se lo habrá encargado alguien. Pero cuando le pillan con el carrito del helado, ayer Montoro dice, no vamos a subir el IVA. Digo, ya está, ya la hemos liado. Al 23% tendremos el IVA de aquí a nada. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y seguimos. Queremos que solo te ocupes de tu trabajo. Para tu movilidad, furgonetas Mercedes-Benz, Sprinter, Vito y Citan. Tu socio perfecto, los consumos más bajos, rentabilidad, seguridad e imagen unidos por una estrella. Ven a vernos a Mercedes-Benz Comercial Valencia, Pista de Silla, Carretera de Madrid y La Eliana. Puede que pienses que para disfrutar de la conducción primero debes esperar a tu primera curva o a tu primer adelantamiento, porque nadie debería esperar para disfrutar. En BMW te ofrecemos una gran exposición de vehículos BMW y toda la experiencia y asesoramiento de nuestros profesionales. Ven a Automoción Tu Rival, nuevo concesionario BMW, en Avenida Usías Marc 190, Pista de Silla, Valencia. Ser Deportivos. Pedro Morata. Bueno, Fran, Chimo, Carlos,
Alemán, Diego, ¿cómo se os queda el cuerpo? Porque teníamos pensado hacer un programa, pero hemos tenido que hacer otro. Yo ahora, mientras hacía esa exposición, pensaba en que me encantaría que mañana el presidente, porque a mí sí me gustaría escucharle algunas cosas, aunque no voy a decir la verdad, pero yo sigo pensando que el día 10 de diciembre era un día magnífico para los accionistas, explicarles quién y qué oferta tenía Peter Lim. Yo sigo sin comprender por qué ese día, que ya está en Valencia Peter Lim y que llevan 13 días negociando con él, el presidente de la Fundación y el presidente de Valencia no explican dónde toca, que es no en rueda de prensa, sino en la Junta de Accionistas, quién es Peter Lim y lo que ofrece para el Valencia. Y tenemos que verificar realmente cuáles eran las condiciones de las primeras conversaciones salvo Lim. ¿Por qué Peter Lim da el paso adelante? Y si cuando viene a Valencia, repito, esto hay que verificarlo, pero si cuando viene a Valencia y da el paso adelante de, aunque sea en un folio, plantear una oferta, las condiciones y el escenario de relación con el banco que le dibuja Amadeo Salvo son las reales. A mí solo se me ocurre, y lo estaba comentando antes, ahora fuera en la publicidad, pero como no ha dado tiempo lo digo aquí en antena, se me ocurre respecto al meeting de mañana que pueda hacer Amadeo Salvo lo que tú estabas comentando que podía haber hecho con Lim y no hizo. Traer otro inversor que haya encontrado y decir, este pone los 90 y se va a convertir en propietario de las acciones. A partir de ahí, guerra contra el banco. Bueno, pero eso será... Es que eso no lo puede decidir Amadeo. No, ya lo sé que no lo puede decidir Amadeo. Lo tiene que decidir el patronato de la Fundación, exacto. Donde ya me consta, lo que pasa que no son hombres para decirlo, me consta que ya lo de Amadeo consideran que es insostenible. Es que hasta sus más cercanos amigos, y hoy seré prudente y me guardaré el nombre, hasta sus más cercanos amigos ya no lo ven, lo de Amadeo, ya no lo ven, lo que pasa es que no se quieren posicionar públicamente. A mí solamente se me ocurre alguna cosa así, de seguir en su postura beligerante, ya sin entender en ningún tipo de razones, y traer una cosa parecida. Bueno, Valencia tendría que dar el paso también a Aurelio Martínez. Claro, eso es la Fundación. El protectorado no se de me ocurre otra fundaciones. cosa, porque ahora ¿qué va a explicar Amadeo Salvo? Solamente ahora se me pasa por la cabeza esa posibilidad. Pues ahora él tiene dos salidas ahora. Una, Bankia es un cabrón y o Lim me ha engañado. O tres, se saca un super conejo de la chistera y dice, mira, al jaca la jeca, que aquí lo tengo, mira, al jaca la jeca habla. Y abre un maletón con 200 kilos. A eso es lo que me refiero yo. Lo que pasa es que para Bankia ya no puede... No hay más, tiene esas tres. Pero como ya no puede entrar en el proceso, porque el proceso está en marcha y llega un límite... Si compra las acciones, no falta proceso. Es lo que estoy diciendo, estoy diciendo, que se traiga a otro que no sea Peter Lim, a Peter Lam, árabe, bien, y que diga, aquí hay 90 para comprar las acciones. Pero no hace falta que lo diga. En la postura beligerante. No hace falta que lo diga. Que ir al notario, que no hace falta que lo diga. Por la tarde, que vaya y compre, y que ya lo presente como nuevo dueño. Pero para eso, el patronato de la Fundación y Aurelio Martínez tienen que vender. Correcto. No puede decidirlo él. Ya lo sé, pero como él está ya obcecado en su guerra particular... Pero mira, él puede hacer como presidente de Valencia muchas cosas, pero hay otras que no puede hacer. Él no puede vender las acciones. Ahora, él puede, por ejemplo, montar el acto gastarse 200.000 euros en cuñas de radio para decir que vaya la gente al acto. Puede mañana encargar 1000 pancartas que pongan Viva Salvo, abajo Bankia. Puede hacer todo eso, pero hay cosas que no puede hacer. No puede vender las acciones. Yo esa pregunta se la trasladé. Además, la semana pasada tuve un rato de conversación con Aurelio Martínez y se lo planteé. ¿Por qué no lo que dijimos aquí, el regalo de Reyes? ¿Por qué no lo vende? Y dijo, eso supondría que yo vendería el club, vendería las acciones. Y yo dije que no lo iba a hacer. Y no lo voy a hacer. Otra cosa es que sea con el proceso pactado con Bankia, en el que al final él insiste en que no va a ser el que firme. Que él se marchará un minuto antes y será o un representante político o será el propio protectorado, que es lo que dijo en la rueda de prensa. Yo lo único que espero, la respuesta que espero de Amadeo Salvo es, ¿engañabas o te engañaron? Ni más ni menos, igual que ocurrió en el año 2009 con Vicente Soriano. Por ejemplo, él entonces se mostró como una víctima, Vicente Soriano, que le había engañado el señor Víctor Vicente Bravo con todo lo de Dalport, y a su vez él había engañado a Juan Soler, a Silla y a todos los pequeños accionistas. Él se mostró como un engañado y como una víctima. Ahora quiero saber si Amadeo Salvo es lo mismo, que horas antes de que acabara este plazo dijo que era la única oferta, mantuvo todavía su caballo de batalla, dijo que era una de las 3 mejores ofertas que se había hecho en la historia del fútbol por un club, de las mejores económicamente, y ahora hemos visto que no llegó ni a presentarse. Simplemente, ¿te engañaron o engañabas? De todos modos, hay una línea argumental en el entorno de Amadeo Salvo de esta mañana, una persona que me explicaba que lo que no se puede tolerar, y un poco por ahí va a ir el discurso del presidente mañana, es que Bankia y la Fundación acaben
vendiendo al Valencia. En el entorno del presidente no se acepta que el banco decida la venta del club a la oferta que él considere sin consultarlo con nadie. Que le vendan las acciones en la fundación al que Sí, considere la fundación y pero, Amadeo. Pero al menos nuestra información siempre ha sido la de que el banco buscaba la connivencia en última instancia siempre de la fundación. Claro, porque el banco solo puede vender legalmente los 2 créditos, salvo que embargue las acciones. Con lo cual no es real que el banco vaya a vender la deuda a quien él considere, ni la deuda del club, ni el tema de la fundación, sin pasar por la fundación. Lo quiere hacer consensuadamente, pero en última instancia, si no consensúa, el banco puede vender los 2 créditos a quien quiera sin pedir permiso a nadie, como la fundación puede, si primero le paga al banco los 90, venderle las acciones al inversor que quiera. Pero no es la idea, no es lo hablado, y el talante de Bankia, el de KPMG y el de por lo menos Aurelio Martínez hasta hace unos días no era ese. No, era el de sentarse en Sí. una gran sentada y decidir que era lo mejor. Pero es que Amadeo Salvo solo quiere que se lo vendan al suyo, Sí, pero- que encima no ha presentado oferta. Pero ¿cuántas veces hay que decir que Amadeo Salvo es el presidente del Valencia y que la venta no depende de Valencia? La venta, en última instancia, si no es el banco, dependerá de la fundación también. Es de la fundación de quien depende. Bueno, a todo esto iba a decir una cosa así que no se me olvide. Mañana hay otra, es que estoy pensando, si yo fuera Amadeo Salvo ahora, ¿qué salidas tengo mañana, no? Una hemos dicho, me ha engañado Lim. Otra, el banco es malo, malísimo. La tercera, viene al jaque a la jeque, oye, mira, que Lim no, pero he encontrado este que es bueno, aquí os lo presento. Aquí está el maletón de dinero. Tercero. Cuarto, también puede argumentar que para el banco es malo, puede decir, mira, que es mentira, que Peter Lim sí que presentó una oferta. Presente el papel que presente, no me lo creo. Es mentira. Porque un papel se hace fácil. Ahora, otra cosa es el documento este de los 14 puntos sellado de entrada KPMG o Bankia. Entonces es una manera de poder decir, es mentira, Peter Lim sí que presentó una oferta y esta es la oferta. Para mí deben tener una quinta salida, y es cancelar el acto y dejar de reírse del valencianismo. No, él no lo va a hacer. Porque creo que eso es lo No que... va a hacer porque es gallo. Bueno, pero yo creo que en un último acto, yo creo que de fe, debería pensar que no se puede reír de los, por lo menos, 30.000 o 40.000 que han gastado o se han gastado o alguna vez a lo largo de la historia de la SAD han depositado dinero en las arcas del Valencia y son los accionistas del Valencia. Él va a morir aunque matando. representen el 30% de la sociedad sentimental del club y el 70% esté en una fundación que es la que va a tener que decir conjuntamente con Bankia cuál es el futuro de Valencia. Yo lo único que espero es que por lo menos no se ría del poco corazón que le queda a la gente. Yo creo que por lo que estamos viviendo estos días, tengo la impresión ya desde hace semanas que Amadeo Salvo ha perdido la perspectiva de lo que es mejor para el Valencia Club de Fútbol, que al fin y al cabo es lo que importa en esta historia. Él está con lo mejor para él. Y yo creo que en algún momento de la historia, de toda esta historia que llevamos contando estos meses, lo mejor para Amadeo Salvo ha coincidido con lo mejor para el Valencia, pero ha sido algo circunstancial. Y ahora mismo se está viendo como ya lo que pretende Amadeo Salvo es lo mejor para Amadeo Salvo. Se ha enzarzado en un cuerpo a cuerpo con Bankia, en el que tiene todas las de perder. Y no olvidemos que Bankia al final va a ser la que decida quién es el dueño del Valencia, en connivencia con la fundación o por los tribunales al cabo de 5 meses, pero es a la que se le debe dinero y la que tiene que decidir. Ojalá sea en connivencia con la fundación y se elija al mejor que tenga el mejor proyecto deportivo, social y económico. Pero desde luego no tiene por qué ser ese el que quiera Amadeo Salvo, que es lo que ha querido todo este tiempo. Tengo que decir lo de Canales, que no se nos puede Sí, claro. pasar. ¿Es verdad que el Villarreal quiere a Canales? Sí, lo quiere. Se ha puesto en contacto en las nuevas condiciones del Valencia que estableció ayer. Es decir, se niega a una cesión y solamente quiere traspasarlo por las cantidades que le costó ficharlo del Real Madrid. El Villarreal ha llamado al representante de Canales, Antonio Mendoza, interesándose en la compra, en el fichaje del futbolista, aunque de momento no llega ni por asomo a las cantidades que pide el Valencia, con lo cual la opción de que vaya traspasado al Villarreal a día de hoy está verde, salvo que el Villarreal suba esa oferta. Bueno, Pizzi, por cierto, se ha negado al traspaso, a la salida de ninguno de los jugadores que tiene en plantilla, aunque ha terminado diciendo que si llega alguna oferta muy interesante para el club no tendrá nada más remedio que aceptarla, aunque no quiere que salga ninguno. Del Villarreal, muy interesante no será. Pues entonces, bueno, hay otras posibilidades, que llegue otro club antes de que se cierre el mercado y presente una oferta por lo que pide el Valencia por Canales y se vaya. Se me ocurre, Mata va al Manchester United, quieren fichar a Griezmann. Carlos, la Real Sociedad... ¿tenemos 20-50 hoy? No, hoy no. No, vale, pero sí que tenemos off the record a las 21:00 a través de los dispositivos móviles y radiovalencia.es. Gracias por la atención prestada. Buenas tardes.